bien bendecidos, ¿verdad? También bendecimos a los que nos siguen por redes sociales. Estamos transmitiendo normalmente en Facebook y en YouTube. Y estamos aquí en la Iglesia Cristiana Vida Nueva, en calle Porfirio Díaz 43A, Colonia San Martín de las Flores de Arriba. Sean bendecidos si tienen la oportunidad de visitarnos. Nos estamos reuniendo tanto en las mañanas como Renovación de Vida en Cristo o básicamente Comunidad Cristiana del Alfarero, y en la tarde como Iglesia Vida Nueva. Sean bendecidos, estamos aquí para servirles, para dar una palabra, y espero que si les gusta, le den un buen like y aparte compartan. Inscríbanse porque eso nos permite llegar a más personas y esperemos que no solamente se llenen las redes sociales, sino se llene el auditorio, no una, sino dos, sino cuantas veces, las veces que Dios permita que podamos tener un hermoso servicio. En la mañana y un poquito en la tarde, cuando me ha tocado compartir, hemos estado hablando de la unidad. La unidad en la iglesia creemos que es importante. Nosotros personalmente concebimos a la iglesia de Cristo como una iglesia. Y hay muchas cosas que nos están separando. Y hoy vamos a hablar de una cosa horrible que separa: la envidia. La envidia y la comparación. Vamos a comenzar con el texto base de Santiago 3, del verso 14 hasta el verso 18, por favor. Vamos con su Biblia, síganme, o escuchen, ¿verdad? Vamos a platicar de qué dice la Biblia. Así que la palabra del Señor, el versículo 14 de Santiago 3 dice: pero si tenéis celos amargos. Pregunta, ¿hay otra clase de celos que no sean amargos? ¿Habrá celos dulces? ¿Están como los tamales, que hay tamales dulces y tamales salados? ¿Hay celos dulces? Yo no lo creo. Celos amargos y contención. ¿En dónde? En vuestro corazón. Ahí empezamos con el problema. Es que tengo celos, perdón por la expresión idiomática, pero lo siento aquí justamente en la barriga. Siento celos que me corroen. ¿Dónde? Normalmente decimos en la barriga, en la panza, en las tripitas. No, en el corazón. Entonces tengo un infarto. No, ¿verdad? El problema es que el corazón no está hablando de la víscera cardíaca, no está hablando del corazón que bombea, está hablando de nuestro núcleo, está hablando de lo que somos nosotros, está hablando de lo más íntimo que somos nosotros. Para la Biblia, para Dios, el corazón no es ese músculo que hace que bombea sangre. El corazón es la esencia misma del ser humano. Pero aún, no os jactéis. Oh, sí. ¿Cómo dice aquí nuestros hermanos santos? Ódiame más. Por todos los americanistas dicen eso, ¿no? No sé si le va a la América, hermano, o no. ¿Qué dice el americanista? Ódiame más, ¿no? Y pues sí, te odiamos más porque es americanista, lo dicen los de la Chiva, los de las Atlas, los de Frustra Azul, etcétera, etcétera. Pero chequen, no os jactéis. No presumas tus celos amargos en el corazón. Eso es la jactancia, una presunción. Ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Siempre hemos pensado, a veces hemos leído esta cuestión, este versículo, y decimos, ¿cuál es la sabiduría que no viene de lo alto? Y ponemos la ciencia, ponemos la física, ponemos la química, ponemos la biología, ponemos la psicología, pero no está hablando de las ciencias que están aparentemente en contra de Dios. Está hablando de la jactancia, de que en mi corazón tengo celos amargos. Soy celoso, soy envidioso, soy amargoso y aparte presumo de ello. ¿Se imaginan qué cuadro más terrible? Versículo 16.
Porque donde hay celos y contención, ¿podrá haber celos sin contención? ¿Podrá alguien ser celoso y no quererse pelear con medio mundo? Hay mucha contienda basada principalmente en el celo. ¿Sale? Ahí hay perturbación y wow, toda obra perversa. Corazón jactancioso, lleno de amargura, lleno de celos, que presume ser celoso, es perverso en gran manera. Pero la sabiduría, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia que siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me encanta la Biblia en el sentido de que de repente nos está poniendo el lado, así como, ¿quién les tocó los cassettes a los chicos que están aquí jovencitos? No, ¿verdad? Pero a muchos les tocó un cassette. Tomaba el cassette, lo ponía en la videocassette, en la grabadora, ¿sí? Estaban las canciones, se terminaba el cassette y ¿qué hacía? Lo tenía que sacar, voltearlo y volver a pintar. Que luego hubo unas grabadoras que iban para allá y después se regresaban tocando el lado B. Lado B y lado A. Permítanme usar esto como lado B y lado A. ¿Cuál es el lado A? ¿Qué color es? Es algo oscuro, es algo inadecuado, pero hay una contraparte divina, que es un lado luminoso, que es un lado puro, que es un lado pacífico. Entonces, necesitamos de Dios para quitarnos los celos amargos, las contiendas y la envidia. Porque ello ¿dónde nos lleva? A una sabiduría que es terrenal y que es diabólica. Terrible, ¿no? A manera de introducción, hablemos de un hombre. Aquí en México o aquí en Guadalajara no es muy común que tengamos un jardincito, ¿verdad? Aquí afuera tenemos un jardín, pero ese jardín está medio complicado porque está lleno de maleza. Pero bueno, pues porque crece mucho más. Pero imagínense una casa en donde hay un porche, hay un patiecito, hay un jardín, y está Panchito Pérez de este lado, y está, no sé, su vecino Porfirio Cuevas de aquel lado. Estoy inventando nombres, ¿no? Y Panchito Pérez ve cómo Porfirio Cuevas está regando, está desmalezando, está sembrando y plantando cosas hermosas para su jardín. Cuando empieza a crecer el pasto de más, lo poda. Cuando un arbusto empieza a crecer de más, así todo greñudo, ¿qué hace? Lo corta así en formas bonitas, cuadradas y demás. ¿Cómo se ve ese jardín? Hermoso. Pero Panchito Pérez, ¿cómo lo ve? Ay, ese vecino payaso. Ay, ese vecino, o sea, oneroso. Ay, ese vecino, ¿cuánto tiempo pierde estando ahí haciendo su jardín bonito? Voltea a Panchito y ve su jardín con maleza, con mala hierba, algunas partes secas. Y la pregunta para Panchito es, ay, Panchito, ¿cuánto tiempo estás perdiendo en estar juzgando a tu vecino? Esa parte evidentemente nos habla de la envidia. ¿Qué estamos haciendo cuando vemos a nuestro vecino, pero aún a nuestro hermano en Cristo? Vemos a nuestro hermano que algún día, ¡ay, hermano, ahora sí te arreglaste! Se puso su traje, su saco, su corbata, se peinó. Ahora sí te arreglaste, hermano, qué guapo te ves. Pero lo decimos verdaderamente con admiración, con amor o con mala intención. Ahí está la parte de la envidia. La envidia, el hecho de que Panchito Pérez esté echándole allá enfrente a aquel jardín tan hermoso y esté criticándolo, no va a hacer que se destruya.
A lo mejor está diciendo ¿se acuerdan? Señales mentales, que se destruya, que se queme, que se seque. No va a pasar. Pero la parte importante, no destruye lo que el otro tiene, pero sí destruye lo que nosotros podríamos tener. ¿Cómo puede florecer nuestro propio jardín? La comparación nos roba el gozo y la envidia apaga el fruto del Espíritu. ¿Cómo puedo tener amor si soy envidioso? ¿Cómo puedo tener gozo si soy envidioso? ¿Cómo puedo tener benignidad, templaza cuando soy envidioso? Imposible tenerlo. Entonces, la envidia es algo que no debería caber en el cristiano. También, no existe envidia de la buena. Eso no existe en ningún lado. La envidia es envidia y se acabó. ¿Sí? ¡Ay, qué envidia de la buena! Fíjate qué bonito carro tienes. ¿Por qué tienes envidia? Porque yo no tengo el carro que tú tienes. Punto. Y eso significa, no es envidia de la buena. ¿Verdad? La envidia, hermanos, revela una sabiduría terrenal y no celestial. Vamos a releer Santiago 3, verso 14 y 15, pero hoy les voy a dar una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente. Solamente para tener un poquito más palabras más adecuadas a nuestro entorno. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, versículo 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¡Ay, híjole! Hasta como que se escucha feo. En otras palabras, ¿de dónde proviene la envidia? ¿Quién es el padre de envidia? Satanás. En algún momento determinado, Lucifer, ¿cuál era su nombre original? Era un querubín encargado de la alabanza en el cielo. Luzbel o Lucifer. ¿Sí? Y ese querubín que tocaba bonito, que cantaba precioso, no como Melesio, ¿verdad? Como yo que canto como Melesio, pero bien recio. Ahí, con esa luz, esa voz dulce, estaba encargado de la alabanza del cielo. Pero la envidia lo llevó ¿a dónde? Me tengo que sentar en ese trono. Yo quiero ser el que reine. Con mi belleza, con mi voz, con mi talento. El cielo tiene talento, me imagino ahí como jueces cantando y todo el rollo. El cielo tiene talento, pero ese talento se transformó en envidia. Y esa envidia quiso que él buscar usurpar el trono de Dios. Y entonces nace el pecado. Y ese pecado hace que él sea desterrado del cielo con la tercera parte de los ángeles. La envidia revela una sabiduría incluso demoníaca. La envidia, hermanos, es ahí Santiago, la Nueva Traducción Viviente. La envidia es una insatisfacción interior que surge cuando el corazón no se alegra con el bien ajeno. El deseo de poseer lo que otro tiene, acompañado del pesar por no tenerlo. La envidia no construye, corroe el alma. ¿Cómo vemos algo corrosivo? Hay la puerta que está allí enfrente, es una puerta de metal, un metal muy duro, un metal muy denso, pero que con el tiempo y agua ¿qué va haciendo? Se va oxidando y va haciendo pequeños orificios, y esos orificios se van haciendo cada vez más grandes, y ese óxido se va comiendo a la puerta y termina por ser algo muy frágil. De esa misma manera, esa humedad, ese óxido está corroyendo
nuestra alma desde el interior. La envidia no inspira, sino que destruye nuestra paz interior. Mientras tengamos envidia, no podemos tener paz. Y paz es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. La envidia no edifica, divide el cuerpo de Cristo. Los corintios tenían envidia en muchos sentidos, ¿verdad? Eran partidarios. No, es que yo soy de Apolos. Me gusta cómo predica Apolos. No, yo soy de Pablo. Me gusta más cómo predica Pablo. No, yo soy de Cefas. Me gusta más cómo predica Pedro. Y el más espiritual, no, yo soy de Cristo. Pero cuando uno se para aquí, y si Dios quisiera decirles un mensaje hoy, hermanos, puede poner un burro aquí y darles el mensaje. Si Dios puede usar un burro, puede hacer a cualquiera que se ponga aquí al frente para darles una palabra. Y esa palabra puede ser una confirmación, puede ser consuelo, puede ser una exhortación. Y hoy Dios nos exhorta a no ser envidiosos, a no permitir que haya divisiones en la iglesia. La iglesia de Cristo es una. Y nos hemos puesto con que, es que yo soy bautista, no, otro es anabaptista, no, otro es presbiteriano, no, otro es pentecostal, otro es calvinista, otro es arminiano, y se andan agarrando en partidos políticos y se agarran como Morena y el PRI. Y a la mera hora, Morena es 90% del PRI. Entonces, ¿por qué tanta disensión? ¿Por qué tanta envidia? Por Proverbios 14:30. La envidia es una carcoma de los huesos. ¿Saben qué significa la palabra carcoma? ¿Han escuchado ustedes hablar hay un tipo de enfermedad puntual que se llama sarcoma? Un tipo de cáncer muy particular. Por alguna razón como que se parece mucho a la palabra carcoma y sarcoma. Imagínense a alguien que tiene cáncer en los huesos. ¿Qué está pasando con sus huesos? Se están desmenuzando, se están literalmente, perdón por la expresión idiomática, pudriendo desde dentro. Y la función de un hueso es sostener, es tener fortaleza. Un hueso podrido es quebradizo y es frágil. En algunos casos, por la edad, en algunas personas llegan a desarrollar osteoporosis. Es un tipo de carcoma, pero no cancerígeno, sino una descalcificación que va haciendo que este hueso duro, fuerte, se convierta literalmente en un gis. Y una persona simplemente con dar un mal paso, ¡prac!, se le rompió la pierna. ¿En qué hueso? Este hueso que está aquí se conoce como fémur. Es el hueso más duro y más grueso y más grande de todo nuestro cuerpo. Y se convierte en un gis por una descalcificación. Bueno, espiritualmente algo similar. La envidia empieza a descalcificar nuestros huesos, empieza a podrirlos por dentro y empieza a generar una corrosión silenciosa que no solamente desgasta los huesos, sino la paz y la comunión con Dios. Dice Juan en su primera carta, ¿cómo dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Es el mismo concepto. ¿Cómo dices que tienes comunión con Dios si envidias que tu hermano acaba de comprar un coche? A lo mejor ni nuevo, pero sí bonito. ¿Cómo dices que amas a Dios cuando envidias que tu hermano acaba de tener un muy buen trabajo, con un muy buen sueldo? ¿Cómo dices que amas a Dios, pero envidias a tu hermano que por su trabajo, que por su esfuerzo y porque a lo mejor le exigen usar traje, saco y corbata en el trabajo, se llegó a comprar un Roberts, ni siquiera un Aldo Conti?
ni siquiera un, no sé, un Dolce & Gabbana o uno de esos sacos súper caros. Ah, sí, sí, siempre de traje, míralo. Como el gordito este del Chavo del Ocho, ¿no? Míralo, míralo. Y a veces así somos. ¿Cómo decimos que tenemos una comunión con Dios cuando nos la pasamos envidiando al de al lado? Cuando nosotros tenemos envidia, hermanos, no solamente hay una carcoma de los huesos, sino también un caos. Vamos a platicar específicamente lo que significa en el idioma original el concepto de lo que dice justamente Santiago. ¿Qué significa celos amargos? Un celo que hiere, una ambición que se amarga porque otro tiene lo que yo deseo. Otro tiene lo que yo deseo, no puede ser posible, como él tiene lo que yo, como él tiene ese carro, como él tiene esa moto, como él tiene esa casa, como él tiene esos tenis. ¿Cómo? La pregunta es, ¿los obtuvo de manera honrada? Sí, gloria a Dios. Si los mantuvo con dinero ilícito, tampoco puedo tener la oportunidad de envidiarlo. Ni siquiera juzgarlo, porque Dios es el que lo va a juzgar. Ambición que se amarga porque otro tiene lo que yo deseo. También habla de perturbación. Donde hay envidia, hay perturbación y toda obra perversa. La envidia abre la puerta a las obras perversas. ¿Cuál es nuestra primera obra perversa después de la envidia? Imagínense, a lo mejor dicen, no es tan perversa, pastor, está tranquila la cosa, ¿no? Pero yo veo que mi vecino se acaba de comprar un carro nuevo. Además, se compra una Cybertruck de Tesla. Claro que vale $100,000. Se la pudo comprar, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero, ay, sinceramente, fuera de envidia, no me gusta su diseño, se me hace un carro feo. Pero mi vecino se lo compró. Y mi vecino me cae gordo ahora porque anda en Cybertruck y anda. Él siente que se le quita lo feo. ¿Qué hago? Discretamente saco mi llavecita, voy caminando y así como voy caminando, rasponazo a la Cybertruck, al carro. La pregunta es, ¿esa es una obra perversa? Para muchos van a decir, no, ¿cómo crees? Es cualquier cosita. Pero si es. Pero ya le decimos, como dicen, con maldad. Como dice por ahí el dicho, con premeditación, alevosía y ventaja. Y eso significa que ya es una obra perversa, porque lo pensé. Y aparte de que lo pensé, vi la oportunidad y lo hice. Sin paz, no podemos tener paz en el corazón. Mientras comparamos nuestro llamado con el de otro, hay otra parte de la cuestión de la envidia. Ay, ¿cómo es posible que ese cuate esté predicando? Que se vaya primero a tomar unas clases de audición. Oye, ¿cómo es posible que esté en la alabanza? Que se vaya a tomar unas clases de canto porque canta como melezo, decíamos, bien feo y bien recio. ¿Cómo es posible que? Y siempre pensamos en cómo es posible que, porque pensamos que el otro que está haciendo algo, yo lo puedo hacer mejor. Y eso, en esa comparación, cada uno de nosotros tiene un llamado. Perdón, todos llamados. Hay un llamado general que todo cristiano tiene que atender. Donde lo vemos, Marcos 15 y Mateo 28. Vayan y prediquen a toda criatura las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso todo lo tenemos que hacer. Ese llamado es para todo cristiano. Pero aparte, hay cristianos que son llamados a ser
profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ujieres, levitas. ¿Cuántos llamados hay en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos órganos hay para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar adecuadamente? Y cada uno de nosotros tiene un llamado en particular. Llamado general y llamado en particular. ¿Por qué si Dios me ha llamado a ser oreja, me voy a envidiar al ojo? ¿Por qué si Dios me ha llamado a ser ujier, voy a envidiar al que predica? ¿Acaso cada uno de nosotros no tiene un grupo de talentos que Dios desarrolla en nosotros para ese llamado? Romanos 8:28. ¿Se acuerdan? Al que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Y ahí nos quedamos. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Conforme al propósito con el que ha sido llamado. Entonces, si alguien, imagínense, es que alguien ha sido llamado a ser testigo, ¿le vamos a tener envidia? Sabiendo que la palabra testigo comparte la misma base del concepto de mártir. Si Dios te llama a ser testigo de una manera cruenta, de una manera horrible en la cual podamos perder la vida, todo abona para bien conforme a ese propósito. Si Dios te llamó a predicar, ¿qué tengo que hacer? Dejarme moldear y aprender a vocalizar, aprender a hablar en público. Hay clases de homilética, hay clases en las cuales uno se puede hacer hablar en público, oratoria. Si Dios me llamó a ser maestro de niños, tengo que pedirle a Dios que me ayude a ser paciente, porque los niños son difíciles y tengo que bajarme a su nivel para hablarles en amor. Sabemos que hay un grupo de niños que vienen a la iglesia, vienen dañados, no vienen con sus papás no los traen, pero vienen con mucho dolor y vienen con muchos problemas. Y luego vienen con los maestros, y un maestro de repente anda de malas y le habla de una mala palabra. Pues para ofensas me quedo en mi casa, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, hermanos, la envidia que trae paz nos habla de que la envidia no construye, sino corroe. La envidia no inspira, destruye. La envidia no edifica el cuerpo de Cristo, lo divide. Pero hay una forma de envidia un poquito más light. No me muestro tan envidioso, solo me comparo. ¿Qué pasa con la comparación? ¿La comparación es mala? La comparación distorsiona la identidad que Dios nos dio. Va un chiste sin groserías, un chiste blanco. Saben que Pepito es muy grosero, así que lo vamos a contar la versión light. Y está Pepito en su salón de clases y llega el día en que la maestra dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y va la maestra, Jaimito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser doctor, maestra. Muy bien. Josecito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, pues yo quiero ser bombero, maestra. Armandito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser policía, maestra. Lupita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser enfermera. Bravo, bravo. Y llega el canalla de Pepito. La maestra lo ha estado evitando, pero pues tiene que ser pareja. Pepito, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser un tontote, maestra. ¿Un tontote? Pero, a ver, explícate. Si cuando voy con mi papá, de repente salimos, vemos al vecino y dice, mira ese tontote, qué carrazo tiene.
Mira ese tontote, qué ropa tan hermosa tiene. Mira ese tontote, el reloj que se carga. Mira ese tontote, la casa que tiene. Mira ese tontote, qué buen trabajo tiene. ¿Qué estamos hablando? De la envidia, pero de la comparación. Mira ese tontote que tiene el trabajo que yo no tengo, que tiene el carro que yo no tengo, que tiene la casa que yo no tengo, que tiene el reloj que yo no tengo. Y de aquí, de alguna manera, el paso muy importante, podemos ir a Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Vamos a tratar de hablar un punto en cuanto a la comparación, que es el preámbulo a la envidia. A lo mejor primero me comparo y después de muchas comparaciones, desarrollo la envidia amarga de la que estamos hablando. Romanos 12, en su verso 6 dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Todo funciona. El que ama a Dios, todo le abona, déjenme usar la palabra, para bien, conforme a su llamado. Y una de las partes importantes es los dones que recibimos. Hay personas que tienen el don de presidir, venir y hacer justamente un orden del día. Hay otros que tienen un don de ser levitas y cantan bien bonito. Sí, pues a lo mejor yo no puedo ser levita, lo intento, pero bueno, hay que ponerse a trabajar. Hay quien habla en lenguas y de repente empieza y se avienta a hablar unas lenguas que no sabes qué dice, pero se oye bien espiritual. La pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Y por qué comparamos nuestros dones con el de al lado? ¿Saben que el que tiene don de profecía va a profetizar? ¡Ay, qué intenso el profeta de la congregación! Él tiene dos cosas importantes. Tiene que hablar lo que Dios le dice. Y no siempre lo que Dios dice es fácil de expresárselo a la congregación. Y si él profetiza algo que no ha de cumplirse, gracias a Dios que ya no estamos en tiempos de Levítico, porque aquel profeta que profetizaba algo que no se cumplía era apedreado. El verdadero profeta va a ser aquel que escucha la voz de Dios y su profecía va a tener lugar, se va a cumplir. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener miedo reverente para decir, déjame aviento una profecía. Oh sí, hermano, yo vi en un sueño que tú estabas frente a las naciones, en un púlpito muy grande, frente a miles de gentes, predicando el evangelio de Dios. Y hermano, a veces no eres capaz, a veces no somos capaces de predicarle al primo, al vecino, al de al lado. Queremos predicarle en estadios a todas las multitudes, pero no le predicamos al que está en la tortillería. No le predicamos al que está a un lado de nosotros en el camión. ¿Para qué estamos comparando dones? Si los dones son complementarios. Una persona que profetiza necesita tener a alguien que le escuche. Una persona que habla en lenguas necesita tener un intérprete para que toda la congregación entienda. Porque si no, de repente nada más escuchamos el Rambo saca la bazooka, usa la manga larga. ¿Y qué dijo? Perdón, no me estoy burlando de las lenguas. Dios me ha dado un don de lenguas, pero ¿saben qué? Que yo no puedo hablar en lenguas cuando estoy predicando. Yo hablo en lenguas cuando estoy orando por alguien. Ese es como mi uso específico del don. Orar por alguien, se sueltan las lenguas y ahí ellos son ministrados.
Porque dice Pablo en Corintios 15, que el que hable en lenguas se asegure de tener un traductor o intérprete para que la iglesia sea edificada. Pero si yo estoy aquí bajita, hablando bajito, orando quedito y hablando en lenguas, yo estoy siendo edificado por Dios y por el Espíritu Santo. Pero esa es mi autoedificación, en mi relación con Dios. Pero cuando tengo que edificar a la iglesia, tengo que asegurarme que el Rambo saca la bazuca, tiene que tener un intérprete que le habla a la gente de qué estoy diciendo. A veces podemos ser nosotros, pero no siempre. Una parte importante, hermanos, es que Dios no repite diseños. Cada uno tiene un propósito único y un don que es el don que, ¿cómo le podemos decir así? Que domina. Corintios 12 nos habla de 9 dones del Espíritu. Romanos 12 tiene otra lista como de 12 o 15 dones, que son dones de servicio. Efesios 4 nos habla de los 5 dones del ministerio, que son para el gobierno de la iglesia. De todos esos dones, hay uno que predomina. Tenemos el don de presidir, usémoslo para la congregación. Tenemos un don de hablar en lenguas en intercesión, usémoslo para beneficio de la congregación. Los dones son hechos para que la congregación sea edificada. Amén. No para que nada más yo, ¡ay, mira, cuántos dones tiene! Tiene todos los dones habidos y por haber. Nadie. El único que tuvo todos los dones fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, dice, tiene un don particular. Cuando nos comparamos, estamos diciéndole a Dios, lo que me diste no es suficiente. Y hablamos de que el alfarero, ¿qué hace? Agarra el barro, agarra la arcilla, la empieza a azotar, la empieza a dejar lo suficientemente maleable para moldearla. Entonces de repente va por ahí una vasija y dice, Señor, me hiciste mal. Mijo, es que eres una jarra. Tienes que tener un lado chuequito y un piquito para que puedas tú servir para ¿qué? Para poder vertir lo que tengas adentro de ese líquido en los demás. Entonces, oye, Señor, es que me hiciste medio cuadrado y como que tengo fuga allá abajo. Hijo mío, te hice una maceta. Necesitas tener ahí un cachito de tierra y debes de tener un pequeño orificio para que el agua fluya y no se estanque, si no la planta se muere. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo a Dios, Señor, tu diseño es incorrecto. ¿Podemos ser mejores que Dios? ¿Más buenos que Dios? ¿Más sabios que Dios? ¿Más espirituales que Dios? Diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Y tendríamos que aprender. Romanos 9:20. Diría el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué, Señor? No me hiciste bien. La comparación roba el gozo. Y no solamente roba el gozo, es una forma de ingratitud. En lugar de estar agradecido porque Dios me hizo así, yo sé que Dios no me hizo exactamente así, sino que yo le he abonado un poquito, he ensanchado mis tiendas, ¿verdad? Y que decimos que somos templo del Espíritu, pero algunos deseamos ser catedral, por eso necesitamos estar con un poquito más de anchura. El punto es, ¿le podemos decir a Dios, tu diseño es equivocado? ¿Tu diseño es inadecuado? Se habla de una hermana en los años 80 que ella curó de cáncer. Por medio de ella el Espíritu Santo curó de cáncer a más de 3,500 personas en Europa y en Estados Unidos. Y adivinen de qué murió. De cáncer. ¿Por qué razón?
porque somos instrumento en sus manos. Y como tal debemos ser agradecidos. El apóstol Pablo, después de gritarle a Dios, después de clamarle a Dios, quítame este aguijón en la carne, no sabemos qué era, ¿verdad? Pero algo que le molestaba. Quítame este aguijón de la carne, quítame este aguijón. 3 veces le clamé a Dios y Jesús le contesta, bástate mi gracia. ¿Y qué hizo Pablo? Ahora, porque soy débil, me siento fuerte. Porque es Dios el que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es el que me sostiene, me sustenta y me levanta. Entonces, la comparación nos hace olvidar que Dios da dones y los reparte conforme a su propósito. Imaginemos una orquesta, que somos parte de la orquesta de Dios. Comparemos un piano contra un violín. Un piano de cola tiene 81 teclas. Son creo que 5 octavas y media. Los que saben de música saben que va desde lo muy grueso hasta lo muy agudo. Sí, por ejemplo, cuando escuchan el ton 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 hasta un tin tin tin. No sé tocar, no sé hablar pianola, no sé hablar como pianola, ¿verdad? Perdónenme la vida. Pero ustedes me entienden de que ustedes pueden ver a la derecha muy grueso, muy grave lo que estoy escuchando, y a la izquierda es clic, clic, algo muy agudo. Se agarró un violín, el violín dice, ay, quisiera sonar así. Te tengo que deshacer y volverte a hacer, mijo. Porque hay un violín que es un violín pequeño, que se conoce como violín, se me olvidó el nombre, perdónenme. Violín barítono, el barítono es el más grueso. ¿Cómo se llama? El que tiene una voz muy alta, se me olvidó el nombre. Soprano. Violín soprano, que es para tocar notas muy altas. Si yo quiero un barítono, va a estar más grande, va a estar de forma diferente y va a sonar más fuerte. Si tengo un cello, va a sonar de manera diferente. Si tengo una viola, va a sonar de manera diferente. Lo que el piano tiene en toda su escala, yo necesito 5 tipos de violines diferentes para poder tomar toda esa escala. Yo quisiera sonar como él. Pues no puedes. Yo quisiera cantar como él o como ella. No puedes. Tienes que aprender a cantar con respecto a que tu voz es un instrumento de adoración para Dios y no de comparación de a ver quién canta mejor. ¿Han escuchado por ahí un cantante? No voy a decir nombres, pero hay un cantante que acaba de sacar un disco que se llama Legado. No sé, lo he escuchado por ahí. Un cantante de hace muchos años que tiene muchas canciones para Dios. No voy a decir nombres, pero se llama Legado, lo pueden ver ahí. Y hay una cantante que está por ahí, una australiana que está cantando con él. Una canción muy conocida, como de las que acabamos de cantar. ¿Sale? Pero la parte importante es que cuando tú los escuchas no hay armonía. Parece ser que están compitiendo a ver quién canta mejor. Y eso rompe la armonía de la canción. Y en ese sentido es, ¿a qué subimos a cantar? ¿Adorar a Dios o a ver quién tiene mejor voz? ¿Adorar a Dios o a ver quién canta más fuerte? ¿Adorar a Dios o a ver quién canta más bonito? ¿Le cantamos bonito a Dios? Queremos cantarle lo más bonito que podamos, pero a veces no nos sale bonito. Por eso tenemos que celebrar nuestro sonido. Si cantas como Melesio, amén, pero cántale recio, cántale, dice mi esposa, con sentimiento. Pon tu corazón en tu alabanza. Que tu boca sea llena, que mi boca sea llena de tu alabanza, dice un salmo. Pero para que mi boca sea llena de tu alabanza, mi corazón tiene que estar lleno de agradecimiento y de adoración. Si no, puedo cantar muy bonito, pero no estoy cantando, no estoy adorando. Puedo cantar muy feo y estar llevando a la gente a una adoración. Hace rato creo que lo vimos.
canta Melesio, el que canta bien feo, bien recio, y todos los demás estaban metidos en la alabanza, adorando a Dios y diciendo, gracias Señor, porque estamos aquí juntos para adorarte. Amén. Comparar 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. Cada miembro tiene un diseño. Imagínense que su oreja derecha estuviera en la rodilla derecha. ¿Y como para qué? ¿Verdad? No tendría sentido. O que el ojo izquierdo estuviera en el talón derecho. Yo sé que esto es una aberración, pero no tiene sentido. Dios tiene un diseño adecuado. Y si Dios nos hizo oreja, tenemos que trabajar como oreja. Si Dios nos hizo hígado, tenemos que trabajar como hígado. Cada función en el cuerpo de Cristo es irreemplazable y es complementario a todos los demás. Compararte te debilita, te confunde y te desconecta de tu propósito. Ya hemos visto entonces que ni la comparación, ni la contención, ni la envidia provienen de lo alto. ¿Qué si viene? ¿Qué tipo de sabiduría proviene de lo alto? Dice Santiago 3, 17 y 18, nueva traducción viviente. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. ¡Wow! Ay, como que me dolió el callo. Dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Verso 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¡Wow! El lado B. Envidia, celos, contiendas, sabiduría diabólica. La sabiduría que viene de lo alto siembra semillas de paz para cosechar una cosecha de justicia. Alabado sea Dios. Qué tremenda palabra de parte de Dios. Donde hay envidia, siempre hay competencia, división y guerra, porque siembra desde la escasez. Hermanos, hasta en la canastita se ve eso. Cuando sembramos desde la escasez, ¿qué hacemos? Damos de lo que nos sobra. Eso no pasa en la iglesia, de verdad no pasa en la iglesia cristiana. Pasa en la iglesia de allá enfrente, en la de las campanitas cuando empezamos. Yo me acuerdo cuando niño, quizás cuando empezábamos ya a tener conciencia un poquito de las cosas, quizás 5 o 6 años por ahí, mis papás nos llevaban casi de la oreja a la iglesia de enfrente, no a una iglesia cristiana. Y llegaba, se metía su mano en el pantalón y empezaba, no había billetes, empezaba a contar las moneditas, separaba las moneditas grandes y las regresaba, y las moneditas chiquitas, ¡pum!, a la canasta. Y luego, un día tuvo una visita de un primo. Pero ese día a mí me sacó así como, wow, ¿qué está pasando aquí? No sacó las moneditas de su bolso, sacó su cartera, sacó el billete más grande que tenía y hasta papaloteándolo así, diciéndole a todo el mundo como, miren, ahí lo pone en el ofrendero. ¿Para qué? Pues mírenme cómo soy de bueno para ofrendar. Desde la escasez podemos poner miles de pesos ahí, pero siempre y cuando sea lo que nos sobra,
no estamos honrando a Dios. Jesús decía, vienen fariseos, vienen sacerdotes con un montón de anillos y un montón de joyas y filacterias y unos mantos asombrosos y vienen dejando así como, póngale aguacate, ¿verdad? Directamente al ofrendero. Y viene una señora que tiene 2 moneditas, las 2 moneditas más pequeñas. Si fuera Estados Unidos sería como 2 pennies, como 2 centavos, y los pone ahí. Y Jesús le dice a sus discípulos, vean, esa viuda ha dado lo mejor porque dio todo lo que tenía. Tampoco vayamos a la manipulación de saquen todas sus carteras, porque es como sacar una pistola y decirles, órale, pónganle, ¿no? Tampoco se trata de eso. Sino nuestra conciencia desde dónde estamos ofrendando. Desde la escasez siempre vamos a dar lo que nos sobra. Pero desde la abundancia sabemos que somos fieles a Dios porque Dios es fiel y no nos ha dejado de comer. No nos ha dejado sin comer, perdón. No nos ha dejado sin techo. No nos ha dejado sin transporte. No nos ha dejado sin lo mínimo necesario para sobrevivir adecuadamente y adorarle con nuestras vidas. Donde hay sabiduría celestial, hay colaboración, unidad y crecimiento. Brota de un corazón lleno, no un corazón vacío. Hay una cuestión interesante entre los Estados Unidos y México. ¿Cuál es la visión del mexicano? Voy a ofrendar porque tengo que pagar la luz. Tenemos que pagar la luz, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar el predial, tiene que pagarse el transporte para las personas que vienen aquí a predicar. O sea, gasto. El americano tiene un corazón de ofrendador por una visión. Ellos ven cada centavo, cada dólar, cada cosa que ponemos en el ofrendero tiene un propósito: expandir el reino de Dios en la tierra. ¡Qué diferente! Si llegamos con que pues hay que cooperar para los gastos contra lo que estoy contribuyendo, me va a permitir que el evangelio sea predicado, que el reino sea expandido. Cosas diferentes serían en nuestras congregaciones. Comparación, la sabiduría terrenal busca brillar. La celestial busca servir. La sabiduría terrenal compite. La celestial coopera. La terrenal presume. La celestial produce. ¿Qué produce? Produce unión, produce gozo, produce comunión, produce amor, produce paciencia, produce los dones del Espíritu Santo. Perdón, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Filipenses 2:3, nada hagas por contienda o por vanagloria. Vanagloria es la gloria que yo me autopongo, es vana, es nada, es vanidad de vanidades. La gloria siempre tiene que ser para Dios. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos somos capaces de voltear a ver de lado y decir, eres superior a mí? Difícil, complicado. Eres mejor que yo. Por eso te sirvo. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos un ejemplo de servicio, de quitarse el manto, de ponerse una toalla en la cintura, de hincarse con un lebrillo a lavarle los pies a sus discípulos, él siendo el maestro, él siendo el rabí, él siendo la persona que estaba como líder, él siendo Dios en la carne, se humilló a sí mismo para lavarle los pies llenos de tierra y no sé qué otras cosas tendrían en los pies los discípulos. A manera de conclusión, hermanos, necesitamos cultivar nuestro jardín. No es posible que solamente nos pongamos
a ver el jardín de al lado y decir, uy, este cuate, qué bonito jardín. No es posible que veamos y digamos a alguien, uy, este señor, mira qué bonito carro. Ha de ser narco. Y si es gerente de una empresa que ha estado trabajando 14, 16 horas diarias durante toda su vida para poder alcanzar un buen puesto, un buen sueldo y entonces darse ese gusto, ¿por qué tengo que ponerme yo en la brecha de la envidia y no en el ministerio de la reconciliación que Cristo nos mandó a hacer? Vuelve a tu propósito, man. Deja de mirar al vecino, al hermano, al ministro, al amigo. Enfócate en tu jardín, que es tu llamado, tu don, tu vida. Este florecerá cuando lo riegues con gratitud y lo abones con contentamiento. El ejemplo clásico. Alguien está en esa silla y cuando esa silla se pone, se limpia. Y saben que hay una persona que toma el trapo, pone y bendice y ahora por la persona, cuando dice, Señor, bendice el camino del que se va a sentar aquí. Bendice su oído, bendice su corazón, bendice su percepción de ti para que pueda recibir algo poderoso el día de hoy. Contentamiento. Lavar los baños. Me ha tocado ver hermanos lavando los baños. Me ha tocado un hermano de repente que llegamos en la mañana y pues ahora ya están limpios los baños. Wow, gracias a Dios por su servicio. Pero no lo hace para ser visto. Porque es la primera vez que nosotros decimos que esta personita nos decía, ya están limpios los baños. Qué hermoso que puedan servir de esa manera. Y a veces de repente, oye, no hay luz aquí. Mira, tenemos unos proyectores aquí como para echar la luz allá afuera. Ahorita los conecto. No, pues ya después conecto. No, ahorita los conecto. Y ahí va, lo conecta y ya tenemos luz. Bendito Dios por esa actitud de servicio de los hermanos. Necesitamos esto. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el terreno donde florece nuestra verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Esa paz es la evidencia de que tenemos un corazón libre de comparación, porque donde hay gratitud, Dios hará florecer lo que sembraste en fe. Recuerden que decía Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y Proverbios siempre es eso. El lado positivo contra el lado negativo. Lo bueno contra lo malo. La paz, el corazón apacible versus el corazón envidioso. ¿Qué quiero tener? ¿Un corazón apacible o un corazón que me carcome mis huesos, mis entrañas y mi alma poco a poco? De tal manera que llega un momento en que soy una persona tan herida que lo único que puedo hacer es herir a los demás. ¿Han conocido personas así ustedes? Seguramente sí. Espero que no sea la persona que vemos al espejo. La envidia, hermanos, carcome lo que la gratitud fortalece. Dios no te comparó con nadie, te comisionó para una obra, para una batalla, para específicamente para un ministerio. Donde hay paz, hay fruto. Donde hay contentamiento, hay bendición. Donde hay gratitud, decíamos, Dios va a hacer florecer lo que sembraste en fe. Ya sea que lo hayas sembrado para que el reino de Dios crezca o lo hayas sembrado en tu propia familia para que tu familia sea más cercana a Dios, porque tú estás buscando ser un hombre conforme al corazón de Dios o estás buscando ser una mujer como Proverbios 31, una mujer virtuosa, porque el hombre conforme al corazón de Dios y la mujer virtuosa tienen la familia que es planeada conforme al diseño precioso de nuestro Señor. ¿Amén? Les voy a pedir, por favor, que se pongan
de pie, los que puedan ponerse de pie. Me gusta siempre cerrar con una alabanza. Y en esta alabanza vamos a platicar un poquito acerca justamente del concepto de ser, qué tipo de barro somos, qué tipo de arcilla somos y qué tipo de recipiente somos. Dios, me has hecho mal. ¿Estoy dispuesto a decir eso? ¿O voy a cambiar para decir, Dios, hazme como tú quieras?